En conclusión, también es importante comprender cómo liberales y conservadores coincidían siempre en que por medio de la educación nuestro país progresaría. Estos lugares brindaron oportunidades de trabajo a hombres y a mujeres, y no solo a quienes habitaban en la ciudad, sino también a quienes llegaban de las zonas rurales. De aquí nace la necesidad de no solo pedir un sistema educativo con infraestructura a escuelas, mobiliarios y textos, sino también al convencimiento de los padres de familia de la importancia que tenía en que enviaran a sus hijos a los planteles. Hombres y mujeres llenaron las escuelas normales fundadas en diversas ciudades de la República. Se les ofrecía un empleo al terminar sus estudios. Algunos de ellos se quedaban en la ciudad, pero otros se iban a las áreas rurales. Un ejemplo de esto es en la ciudad de San Luis Potosí. Desde la fundación de la Escuela Normal en 1848, la mayoría de sus alumnos procedían de las zonas rurales. Los hombres ya llevaban mucho tiempo en las aulas, sin embargo, para las mujeres fue una oportunidad de trabajo. En ocasiones estas mujeres salían de sus hogares rurales y emprendían la aventura hacia las ciudades, en donde estudiaban la carrera de magisterio. Al llegar a la ciudad de las escuelas normales, se les protegía con internados y becas para que pudieran continuar con sus estudios, lo que nos demuestra que la idea del derecho a la educación estuvo presente durante todo el siglo XIX. En el siglo XX, en especial durante el periodo revolucionario, se mostraron unos problemas sociales relacionados a la educación. Las principales voces fueron los maestros, quienes dejaron plasmados manifiestos, informes, entre otros medios, estos problemas. Algo que estaba presente en todos estos documentos era la necesidad de mejorar la educación pública y en particular la que se impartía en el campo. No hay que olvidar que un poco antes de que Porfirio Díaz dejara el poder, se dictó la ley de... Estaba presente en todos estos documentos era la necesidad de mejorar la educación pública y en especial la que se impartía en el campo. No hay que olvidar que un poco antes de que Porfirio Díaz dejara el poder, se dictó la ley de instrucción rudimentaria, el 11 de mayo de 1908. En esta misma se hablaba de lanzar la necesidad de proporcionar educación a todo el pueblo. Posteriormente, otros grupos vieron la necesidad de extender este tipo de educación a los indígenas y a las zonas rurales. Desde el año 1909, varias voces se levantaban en favor de la federalización de la educación, lo cual fue atendido hasta septiembre de 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública. Una voz importante fue la de Francisco I. Madero, quien pensaba que por medio de la educación se lograría el progreso del país. Era un derecho del cual teníamos que gozar todos los mexicanos. Asimismo, fue durante su gobierno que se puso en marcha el decreto para fundar escuelas de instrucción rudimentaria por todo el país, pero el problema fue la falta de presupuesto para lograr este objetivo. Los congresos, tanto como de instrucción pública como los pedagógicos, no solo participaban los maestros, sino también que nos empezamos a encontrar con las voces de algunas maestras. Ellas fueron quienes impulsaron desde fines del siglo XIX la feminización del magisterio. Otro de los puntos interesantes que también se plantearon de dicha reunión fueron los correspondientes a establecer un día para que en toda la República se rindiera el culto a la bandera. El segundo punto era fomentar en los niños el respeto mutuo sin importar sus ideas y defectos. Tampoco se pueden olvidar las ideas de Jaime Torres Bodet, quien impulsó nuevos proyectos educativos con la finalidad de que todos los mexicanos tuvieran acceso a la alfabetización. Otro hombre que sobresalió en el siglo XX fue Fernando Solana, quien vio en el derecho a la educación el arma para hacer de México un país menos desigual. Era necesario unir a un pueblo que se había dividido por una cruel revolución. México se rehacía y se reconstruía de nuevo, y para ello era necesario la colaboración de todos los mexicanos. Algo novedoso fue el plan de 11 años dentro del cual se ubica la Comisión Nacional de los Libros de Textos Gratuitos, institución que a pesar de todos los obstáculos que ha tenido, ha hecho llegar estos libros a todos los rincones de la República Mexicana, incluso en burro. Un problema que se detecta tanto en el siglo XX como en el siglo XXI es que la política educativa ha sido seccional, aun cuando los presidentes forman parte del mismo partido político. Esto ha traído una falta de continuidad en las reformas y en los planes de estudios y en el sistema educativo en general. En cada gobierno se parte de cero, como si en el sexenio anterior no se hubiera hecho nada en educación. No se recuperan las políticas positivas que tuvieron éxito en su momento.
De aquí que en ocasiones, en lugar de avanzar, se retrocede. Finalmente, solo queda decir que los principios de libertad, laicidad y obligatoriedad que se nos refrendan en el artículo 3 de la Constitución de 1917 han sido un importante referente a la construcción del sistema educativo de nuestro país. No debemos abandonar todo lo que en educación se ha realizado y unamos nuestras fuerzas para que México cuente con un sistema educativo fuerte que vigile el derecho a la educación.